Buenas noches y buenas tardes a toda nuestra audiencia, nicaragüenses, venezolanos y latinoamericanos en general. Bienvenidos todos a esta conversación que Nicaragua Freedom Coalition, en colaboración con nuestros colegas, hermanos venezolanos, hemos preparado para ustedes esta noche con en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Presidencia encargada de Venezuela, para conversar sobre la experiencia venezolana en cuanto a los procesos competitivos primarios de la oposición en ese país. Tengo el gusto de presentar a la señora Rosalía Miller, presidenta de Conexión Nica, presidenta de Nicaragua Freedom Coalition. Perdón. Adelante, Rosalía. Muchas gracias, Oswaldo. Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a nuestros hermanos y hermanas venezolanas. Bienvenidos a mis amados nicaragüenses. Los saludo en cualquier parte del mundo que estén. Tengo el gusto de presentarles a los miembros de la Junta Directiva de la Coalición por la Libertad de Nicaragua, o Nicaragua Freedom Coalition, NFC. El ex embajador Salvador Estatagen, don Oswaldo León Fariello, nuestra directora ejecutiva Caroline Cohen, y tenemos el gusto de la presencia de nuestra querida Bianca Jagger, defensora de derechos humanos de la Fundación Bianca Jagger. Bienvenida, Bianca. Tomo esta oportunidad también para agradecer a Dorita Argüello Urbina, coordinadora de redes sociales de NFC, quien está monitoreando los comentarios y nos pasarán las preguntas. Hemos invitado a una persona que conoce bien estos temas, los temas que mencionó Oswaldo, y a propósito el título de nuestro conversatorio es Experiencias de la oposición venezolana. Como dije, hemos invitado a una persona que conoce bien estos temas, los ha vivido, ha sido parte de ellos en su natal Venezuela. El señor Manuel Avendaño, director de Relaciones Internacionales de la Oficina del Presidente Guaidó. Manuel ha trabajado en diversas campañas electorales, entre ellas 2 campañas presidenciales, jugando roles importantes en los procesos de primarias de la oposición, incluyendo la participación de la diáspora venezolana en estas. Ahora tengo el gusto de presentar a nuestra directora ejecutiva, Caroline Cohen. Caroline, por favor, adelante. Hola, buenas noches. 2021 es un año electoral en Nicaragua y desde NFC consideramos de suma importancia promover y apoyar este tipo de conversaciones que nos ayuden a promover el debate. Este tipo de ejercicios, hablar sobre elecciones primarias, contribuye a crear unión, a forjar la tan necesitada unidad entre las fuerzas de oposición en Nicaragua. The participation of different voices in opposition to the regime is critical to confronting it. Agradecemos a todas aquellas personas, medios de prensa que están transmitiendo este conversatorio por diferentes medios y redes sociales. A nuestros participantes invitados en este Zoom les recordamos que los micrófonos están apagados, pero que pueden poner sus preguntas o comentarios cortos en el chat. Gracias, Caroline. Ahora vamos a continuar con el programa y tengo el gusto de presentar al ex embajador Salvador Estatagen. El embajador Estatagen sirvió a Nicaragua como embajador de los Estados Unidos y Canadá, como viceministro de Relaciones Exteriores, como secretario de Cooperación, como embajador en Taiwán y como encargado de negocios en Japón durante los gobiernos democráticos del país. Entre 1992 y 1995 fue director del Programa de Educación para la Democracia en Nicaragua. Salvador ha dirigido programas internacionales de desarrollo
con especialidad en la prevención de la violencia y cultura de legalidad, enfocado siempre en lograr alta participación ciudadana. Ha servido honorariamente en juntas directivas y comités de instituciones académicas y ONGs, tales como la Escuela de Negocios Kogod de la American University. Trabaja como consultor internacional y participa activamente en organizaciones de la diáspora nicaragüense. Tiene una maestría en Administración y Política Pública de Harvard y una licenciatura en Negocios Internacionales de la American University en Washington, D.C. Salvador, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Rosalía, y muchas gracias sobre todo a Manuel y a la oficina del presidente encargado de Venezuela, que siempre ha estado acompañando a los nicaragüenses en su lucha. Así como los nicaragüenses nos hemos encontrado con los venezolanos en parques, alrededor de todas las ciudades del mundo y en particular aquí en Washington también nos encontramos en esta lucha de ambos pueblos. Las elecciones de noviembre de este año en Nicaragua siguen llenas de incertidumbre. Nos preguntamos, ¿cumplirá el régimen con la resolución de la Asamblea General de la OEA del 21 de octubre que mandata el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas, en cumplimiento de sus compromisos y deberes fundamentales establecidos en la Carta Interamericana Democrática? La oposición nicaragüense legítima no tiene control sobre la decisión del régimen sobre cumplir o no y sobre las consecuencias de esa decisión, pero sí tiene el absoluto control de cómo se prepara para dos escenarios. El primero es participar en las elecciones de noviembre o no participar si las condiciones que considera mínimas no se satisfacen. Si la decisión de la oposición legítima es de participar en las elecciones, tiene dos caminos: ir en unidad alrededor de candidatos únicos o ir fraccionada, posiblemente arrastrándonos al escenario doloroso del 2006. La oposición tiene control sobre sus propias decisiones, no sobre las decisiones de Ortega. Este conversatorio es alrededor del proceso para lograr esas candidaturas unificadas que se han convertido en una exigencia de la población y en una fuerte presión sobre las fuerzas políticas que muestran menor voluntad para ello. La Comisión de Buena Voluntad, compuesta por 3 figuras muy respetadas y que reflejan nuestra conciencia colectiva como nicaragüenses, ha propuesto un proceso de consulta competitivo para la selección de los candidatos que cuenten con el mayor respaldo ciudadano. Este proceso utilizará los medios más idóneos posibles, como encuestas y debates, dentro de las limitaciones que impone la represión que vive el país. Por su parte, 6 de los principales precandidatos han aceptado en participar en este proceso competitivo. No nos centraremos sobre los mecanismos que se utilizarían para consulta propuesta, ya que confiamos que, guiados por los buenos oficios de la Comisión de Buena Voluntad, serán negociados y acordados por los precandidatos que han aceptado participar y los que esperamos acepten en un futuro cercano. La participación de todas las fuerzas legítimas en este proceso competitivo es indispensable, no solo para lograr la unidad, sino también para lograr el empoderamiento de una población sedienta de participación, que se moviliza cuando se siente incluida. Algunos de los debates iniciales entre varios de los precandidatos han tenido grandes audiencias. Ya se habla incluso de una nueva manera de hacer política. Las encuestas señalan que los nicaragüenses mayoritariamente no conocen a los precandidatos. El proceso competitivo basado en debates y encuestas permitirá a la población conocerlos, conocer sus ideas, algo que las redes sociales hoy lo facilitan más que nunca. Está en las manos de la oposición legítima de Nicaragua modelar de adentro la democracia que se propone para el país, eligiendo a sus candidatos sin dedazos, siguiendo los deseos del pueblo. Solo así el pueblo saldrá con entusiasmo a votar, reclamará su derecho al voto, defenderá a los candidatos, denunciará con contundencia las irregularidades o repudiará
con toda fuerza un fraude, o hará suya la decisión de no ir a las elecciones con una masiva abstención. Todo lo harán los nicaragüenses si consideran que ellos mismos, que el soberano decidió sobre qué candidatos ellos quieren llevar a enfrentarse con Ortega. Un proceso competitivo es tanto un método para la unidad como para legitimar a los líderes nacionales que aspiran a hacerlo. Darán legitimidad y fuerza a un pueblo, un nuevo liderazgo, no solo a los ganadores, sino a todos los que participen en un proceso primario. Ninguno será un perdedor absoluto. Además, se convertirán en voceros legítimos ante la comunidad internacional que se siente carecer de interlocutores. La tesis central de este conversatorio es que para llegar a la democracia que aspiramos en Nicaragua, tenemos que hacerlo por medio de más y no por medio de menos democracia. A mí me ha tocado vivir en Nicaragua el programa de educación para la democracia. Aquí nos acompañan algunos de esos educadores cívicos que en esos años tratamos de llevar la democracia a los colegios, llevar la democracia a los currículums de educación, y les doy hoy la bienvenida. Manuel Avendaño nos presentará hoy cómo los procesos primarios de la oposición venezolana lograron la unidad de una oposición que estaba fraccionada y enfrentaba a una autocracia que, si bien permitía cierta competitividad confiada por sus petrodólares y un Chávez que conservaba altos índices de popularidad, se vio sacudida por una oposición amalgamada por medio de una competencia voluntaria entre opositores. Debido a la competencia en esas primarias del 2012, se desataron procesos políticos que dieron esperanza al pueblo venezolano y cuyas consecuencias en la búsqueda por la democracia, que sin duda algún día llegará a Venezuela, como también estamos seguros llegará a Nicaragua, solo la historia podrá dimensionar. Aún con grandes diferencias contextuales y con los niveles de represión de la Nicaragua de hoy, estoy seguro que podremos establecer importantes analogías de la presentación del señor Avendaño. Agradecemos a Manuel por llevarnos en un recorrido por la trascendencia de los procesos competitivos del que fue testigo él, y le pedimos describa también el rol que tuvo la diáspora venezolana en estos. Agradecemos también a Osvaldo y a Rosalía por moderar esta conversación, que es importante para dimensionar esta opción vital que la oposición legítima en Nicaragua tiene al frente para lograr su unidad. Un saludo de nuevo especial para los educadores cívicos con quienes dirigimos el programa de educación para la democracia en Nicaragua que nos acompañan hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, por esas palabras, pero ante todo por ese llamado que con esas palabras nos has hecho a todos los nicaragüenses. Esa lección que para llegar a la democracia lo tenemos que hacer por medio de más democracia y no menos democracia. Ese es un punto importantísimo para pensar y para trabajar todos nosotros. Contamos con la presencia de nuestra querida compatriota y defensora de derechos humanos, Bianca Jagger. Si quisieras, Bianca, dirigir en este momento unas palabras, por favor nos puedes hacer una señal. En caso contrario, lo podemos hacer en el curso de esta conversación. Muchísimas gracias. Sabemos que es muy tarde en tu lugar de residencia y agradecemos tu presencia. Bueno, el señor Manuel Avendaño, le agradecemos que ha aceptado estar con nosotros en esta conversación, y como decía Salvador en su referencia a la democracia en Nicaragua, a la importancia de estos debates y de elecciones primarias para este año electoral, nos gustaría preguntar a Manuel, así, para forma de introducción, ¿no? ¿Qué nos dice la experiencia de la oposición venezolana en términos de cómo la selección transparente de un candidato contribuye a forjar la unidad? ¿Cuáles son las lecciones que nosotros, los nicaragüenses,
podemos sacar de la experiencia venezolana. Entonces, invitamos al señor Manuel Avendaño, por favor, a hacer su presentación. Adelante, Manuel, por favor. Wow. Tengo aquí más, el honor inmenso y la responsabilidad, además, ¿no? De transmitir unas palabras a nuestros hermanos nicaragüenses. Yo quiero primero que todo hacer los saludos protocolares, ¿no? Saludar a toda la coalición, a Rosalía, a Salvador, a Osvaldo, a Caroline. Disculpen si se me queda alguien por fuera, porque creo que hemos comenzado un trabajo que nos va a dar resultados y que va, por supuesto, a tener como premio la libertad de nuestros países. También quiero saludar que están presentes aquí a dos embajadores de nuestro gobierno interino, a la embajadora María Faría en Costa Rica y al embajador Claudio Sandoval en Honduras. Ambos han sido dos embajadores de nuestro gobierno interino que no solamente han demostrado, digamos, toda su responsabilidad con nuestro país en sus países en donde se encuentran, en sus países receptores, sino también han demostrado responsabilidad, solidaridad y apoyo a la diáspora nicaragüense que en este momento lamentablemente tiene que hacer vida fuera de su país y vivir en esos dos países por la persecución del régimen tiránico de Daniel Ortega. Y lo comienzo calificando de entrada régimen tiránico de Daniel Ortega, porque a nosotros los venezolanos nos tomó mucho tiempo entender, quizás por las características del régimen, que estamos bajo una tiranía, ¿no? Una tiranía que se disfraza en un momento de caudillo, pero que ahora está absolutamente desenmascarada y absolutamente libre a su antojo en el territorio nacional, ¿no? Lamentablemente nuestro país es víctima de un secuestro que tiene como gran secuestrador a Maduro y a sus secuaces, ¿no? Que son tiranos, en verdad. Yo, antes de responder la pregunta que me ha hecho Osvaldo, solamente quiero contar una pequeña anécdota personal para que ustedes vean dos cosas. La primera, cómo actúan estos regímenes, y la segunda, que mi relación ya en lo personal con Nicaragua va más allá de una pantalla o unas fronteras o unos libros. Yo en el año 2016, cuando me designaron como el director el Chief of Staff el presidente de la Comisión de Política Exterior de la recién nombrada Asamblea Nacional de Venezuela, en ese momento era el diputado Luis Florido, decidimos hacer una travesía por toda América para lograr dos cosas, ¿no? El primer objetivo era la aplicación de la Carta Interamericana Democrática en la OEA, cosa que afortunadamente logramos. Tuvimos ese objetivo y tuvimos un lobby largo de muchos meses viajando de avión en avión. Pero el segundo objetivo era solidarizarnos con los países que estaban secuestrados, y entre ellos estaba Nicaragua. Nosotros en 2016 viajamos a Nicaragua, un viaje donde en ese momento ustedes conservaban algo de institucionalidad en la Asamblea Nacional, en su Congreso, en su Parlamento, y viajamos a solidarizarnos viajamos a solidarizarnos y hacer además sinergia con el Parlamento nicaragüense, con la opción opositora de la Alternativa Democrática del Parlamento nicaragüense. Éramos 3 diputados y mi persona, el diputado Ángel Medina, el diputado William Dávila y mi persona. Bueno, y Luis Florido, por supuesto. Y pues a todos nos detuvieron viajamos con itinerarios distintos, ¿no? Y cuando tocó el turno de que llegáramos Luis Florido y mi persona a Nicaragua, a Managua, al aeropuerto. Ahí está con el audio y todo. Nos estuvieron durante unas horas. Estuve aproximadamente 9 horas detenido junto con Luis Florido. No quiero, obviamente, que le doy gracias a Dios porque no pasé absolutamente nada comparable con lo que están pasando nuestros presos políticos, pero bueno, fue una situación en donde nuevamente se demostró que estas tiranías actúan coordinadas. Después nosotros descubrimos que los dos regímenes, el SAIME de Venezuela, que es
el instituto que se encarga de la identificación se había contactado con la identificación y con la migración nicaragüense, avisándoles de nuestra ida, y pues nos capturaron entrando a Nicaragua, nos detuvieron, nos vejaron, nos acusaron, incluso estaban tan nerviosos, digamos, los policías que nos agarraron, que no tenían cargos para los cuales acusarnos. Nos acusaron, a mí me acusaron de tráfico de drogas, de que venía de Colombia, de que venía a hacer, bueno, todo un parapeto. Al final les dije, bueno, revisen mi maleta, y sí, me arriesgué y dije, si tiene algo, bueno, me detienen. Al final no consiguieron nada, lo que consiguieron fueron unos papeles que nosotros llevábamos al Parlamento para hacernos solidarios con los parlamentarios y congresistas nicaragüenses. Entonces, bueno, esa anécdota para que ustedes sepan que Nicaragua, nuestra lucha siempre ha sido una lucha común, que hemos vivido de cierta forma lo mismo que ustedes están viviendo en este momento, y que Nicaragua es un país que ha estado siempre presente en nuestros discursos y en nuestras retóricas, porque entendemos claramente que la caída de Nicaragua, del régimen de Nicaragua, del tirano Daniel Ortega, y la caída de los Castro por medio de sus títeres ahorita en Cuba, significa la liberación de Venezuela y la liberación de América también. Dicho todo esto, esta anécdota personal que quería compartir con ustedes, voy directo y estoy haciendo un esfuerzo, en verdad, de síntesis. Capaz Osvaldo después me regaña por allí, porque voy a tratar de hacer un esfuerzo de síntesis para tratar de llevarles con toda la humildad. No quiero presentar unas fórmulas mágicas, ni mucho menos, y desde mi experiencia, desde la experiencia humilde que tuvimos en los roles que tuve asignados en las elecciones presidenciales del 2012 y 2013, que yo era el coordinador general de la diáspora, de la votación, éramos un gerente general y mi persona que era el coordinador general, es decir, sobre mi persona recaía prácticamente toda la organicidad y parte de la estrategia política de la movilización de la diáspora en 3 procesos electorales. El primero, 3 procesos electorales prácticamente seguidos. El primero en las primarias del 2012, el 12 de febrero del 2012. El segundo ya en la elección presidencial de Enrique Capriles contra Hugo Chávez en su momento, en el 2012 también, 7 de octubre del 2012. Y posteriormente, el 14 de abril del 2013, una vez Hugo Chávez falleció, las elecciones de Enrique Capriles Radonsky contra Nicolás Maduro. Les cuento y les anticipo que hemos hecho un ejercicio, justamente de tratar de mantener toda una concatenación histórica de lo que ha sido estos procesos y que nos traen hasta ahora al proceso que estamos viviendo. Y respondiendo ya a la pregunta directa de Osvaldo, yo quisiera comenzar con cuáles son las lecciones aprendidas para luego comenzar a desarrollar cómo llegamos a estas lecciones, ¿no? Y esto lo pongo antemano y comienzo con esto, no como conclusión, sino para que ustedes puedan ver después claramente a través de los ejemplos y del desarrollo de los casos, cómo nosotros fuimos poco a poco construyendo esas lecciones. La primera lección que yo quiero decirles, queridos hermanos nicaragüenses, es que estas no son luchas de tiempo. Es decir, estas no son luchas en las cuales nosotros nos tenemos que poner unos plazos de temporalidad. Es decir, el dictador va a caer o el tirano va a caer en 2 días, 3 días, 4 días. Ese es un error porque eso genera unas expectativas que pueden ser sobrepasadas y nosotros lo hemos aprendido así. Quiero que entiendan muy bien que esto no significa la no urgencia de salir de la tiranía, porque cada día que pasa la tiranía es un día en donde muere un nicaragüense, donde torturan a un nicaragüense, donde una madre está sufriendo de hambre en Nicaragua, así como en Venezuela sufre, porque hay tiranos en el poder. No significa eso, pero sí significa que nosotros tenemos que tener las realidades y un piso político que nos permita enfrentar de manera eficiente a la tiranía. Entonces, la primera lección que nosotros aprendimos es que si bien existen hitos, no necesariamente durante esa fecha o esos plazos que nosotros nos proponemos es que se van a cumplir los objetivos, sino que tenemos que tener un margen, tenemos que tener un horizonte, vivir el futuro, pero digamos siempre manteniendo las expectativas reales y siempre pensando que cada paso que nosotros demos, pues sean pasos que generarán posteriores jugadas, como el ajedrez. Esto es así y estas son lecciones que hemos sacado yo en lo personal de aprender a jugar ajedrez. La segunda lección del tema de las primarias que nos quedó en Venezuela es que el tirano
nunca se mide en elecciones primarias, con lo cual de entrada ya parece debilitado y carece de legitimidad. El tirano en el poder, en este caso Ortega, nunca se va a medir en primaria con su gente, porque es la hegemonía dentro de su partido, es la hegemonía dentro del Estado, por lo tanto ya carece de una legitimidad de entrada, una legitimidad de origen, a diferencia de un candidato que salga de las elecciones presidenciales, de las elecciones primarias presidenciales, porque allí ya tú comienzas a observar la legitimidad que tiene este candidato para poder enfrentarse al tirano. Y esto te genera una segunda elección, o una tercera elección, mejor dicho, que son las victorias tempranas que motivan a los ciudadanos a la participación. Cuando tú eliges un candidato en primaria, a través de un proceso de participación, los ciudadanos se sienten empoderados, se sienten absolutamente llenos de emoción. Y esto no es algo absolutamente retórico. Esto lo van a ver en un video que les voy a colocar al final, sobre todo de estas campañas que hemos vivido, de cómo el ciudadano no solamente se empodera, sino que también sabe que tiene la capacidad de enfrentar al tirano, con un candidato, con un líder que pueda enfrentarlo directamente, face to face, cara a cara, y poderle mostrar un plan sobre el cual toda la población que anhela la libertad puede apalancarse. La cuarta elección es ya una elección más operativa, que mejora y afina la movilización de los partidos, en este caso de los partidos, movimientos sociales que apoyan a los candidatos. Y esto no es simplemente, digamos, un hecho construido. Esto, a través de estos procesos de elecciones primarias, los partidos se van organizando y los movimientos se van organizando porque obviamente quieren que su candidato gane. Y los candidatos, como ustedes saben, no ganan por arte de magia. Ganan por organización, ganan por movilización y ganan por comunicación. La quinta lección es que fortalece nuestra defensa del voto. La defensa del voto para el día de la elección es clave, es fundamental. Por lo menos en Venezuela, y así me imagino que es en Nicaragua y así en varios países latinoamericanos, la elección se gana, la victoria de la elección se va construyendo día a día. Pero el día de la elección, la defensa del voto es fundamental para que todo el proceso que tú viviste anteriormente sea consolidado ese día. La defensa del voto, en nuestro caso, en los casos de Venezuela, fueron eficientes y fueron absolutamente buenas. Hay otros contextos, otras variables que influyeron en la elección. Yo no quiero entrar en eso todavía. Sin embargo, la fortaleza de nuestro voto nos permitió tener prácticamente el 95% de los centros custodiados por nuestros testigos. Finalmente, la sexta elección es que es un extraordinario ejercicio democrático que contrasta con las pretensiones autoritarias del régimen. Créanme que los procesos democráticos, los procesos de participación ciudadana siempre van a dar resultados, siempre van a dejar desnudo al dictador o a los tiranos y sobre todo ante la comunidad internacional les van a dar de una legitimidad que no necesariamente tiene el tirano, porque como ya lo dije al principio, el tirano nunca se legitima y nunca pasa por estos procesos. Entonces, estas son las conclusiones de las lecciones que nosotros aprendimos de las primarias venezolanas, que han sido procesos muy importantes y quiero decir que han sido vitales para la construcción del terreno en el que hoy nos estamos enfrentando. Ahora, quiero comentarles el primer caso. Y el primer caso es la elección primaria del 12 de febrero del 2012. Esa elección primaria, voy a comenzar un poco con los antecedentes de esa elección primaria para que ustedes puedan entender el contexto y finalmente el desarrollo de las elecciones primarias. Primero, quiero que ustedes entiendan que el contexto político de Chávez es un contexto absolutamente distinto al de Ortega, de Chávez en el poder es un contexto absolutamente distinto al de Ortega. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento en que nosotros llegamos a enfrentarnos a Chávez, para el momento en donde se comenzaron las primarias a gestar, Chávez gozaba de un 67% de popularidad. Ese 67% de popularidad estaba además apalancado por ingresos multimillonarios como jamás ningún otro país de la región había vivido por ingresos petroleros. Nosotros en ese momento, entre el 2006 y el 2012, 2013, vivimos un boom petrolero donde ingresaron más de 2.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares, perdón, por conceptos petroleros. Y todo eso lo fue utilizando Chávez en su última campaña para poder comprar los votos por medio
ya sea de dádivas que se le entregaban a sus votantes o a su gente, o por medio de otros favores electorales. Luego, lo segundo es la construcción de una plataforma unitaria. En este caso es la llamada Mesa de la Unidad Democrática, que agrupaba 20 partidos políticos de oposición, por supuesto, y además agrupaba organizaciones sociales que tenían como objetivo trazar las estrategias conjuntas y las actividades conjuntas, no solamente con el objeto de generar, digamos, un discurso, sino también de concretarlo en la acción electoral. Hubo una propuesta unitaria electoral previa llamada TU, que era presentada por algunos de estos miembros de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática. Esta es una propuesta unitaria electoral que planteaba una alianza perfecta que incluía una propuesta electoral de gobierno única, un candidato único y una tarjeta única, que es lo que en su país ustedes conocen como una casilla única. Es decir, esos elementos de alianza perfecta, si nosotros los lográbamos constituir, nos permitirían ir con mayor fuerza a enfrentar al tirano. Luego también hubo unos precedentes exitosos importantes de elecciones de base en los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, el partido al cual yo pertenezco, Voluntad Popular, tuvo unas elecciones previas para elegir los líderes del partido que posteriormente se medirían en esas primarias del 2012. Y ese proceso fue un año antes, 8 o 9 meses antes. Recuerdo yo que todos ya estábamos afinando desde el partido nuestras maquinarias electorales, estábamos afinando nuestras maquinarias organizativas para esas elecciones de base y que posteriormente nosotros aplicamos en las primarias y que posteriormente nosotros aplicamos en la elección presidencial del 2012. Y este precedente exitoso forjó uno de los más importantes issues de la campaña, porque al final, cuando llegamos al día de la elección de las primarias, muy pocos candidatos tenían el padrón que nosotros teníamos. Lamentablemente, en esas primarias del 2012, aquí me adelanto ya el proceso del 2012, nuestro candidato Leopoldo López declinó en favor del posterior candidato ganador, Enrique Capriles Radonsky. Finalmente, esta alianza perfecta, a la cual le hablaba en un principio, se aprobó como una estrategia electoral, se aprobó como una tesis política, y lo único que por temas tecnoelectorales nosotros no pudimos asumir para las elecciones presidenciales del 2012 fue la de ir con un casillero único. Es decir, nosotros logramos antes de las primarias un compromiso de programa de gobierno y de programa de gobierno único, y logramos que a través de las primarias se eligiera un candidato único. Lo único que no pudimos, insisto, es por temas tecnoelectorales, no por voluntad política, es que se construyera este casillero único. Dado estos antecedentes de estas elecciones, ya les voy a hablar un poco lo que fue el proceso de campaña electoral de las primarias. Nosotros tuvimos 6 candidatos, terminaron 5 en carrera, comenzó Leopoldo, Enrique Capriles Radonsky, Pablo Pérez, María Corina Pachao, Diego Arria y Pablo Medina. Al final, durante el transcurso de la campaña, Leopoldo López le declinó en favor de Enrique Capriles Radonsky, que finalmente fue el ganador. Esta campaña electoral, esta primaria electoral es considerada como una mega primaria, porque no solamente eligió al presidente, sino a los candidatos a gobernadores de las regiones, de las regiones y los alcaldes de los municipios de Venezuela. Es decir, allí se eligieron aproximadamente 1.000 cargos, casi 500 cargos, porque al final nuestra intención de esa alianza perfecta era que fueran desde el presidente hasta el último alcalde fuesen unificados en una sola campaña para dotar de imagen, para dotar de discurso y además dotar de estructura organizativa que al final nutre la campaña, que al final inspira las campañas a la elección presidencial. Nuestro padrón electoral, es muy importante este dato que les voy a dar, estaba constituido por 17.8 millones de personas. Este es el padrón electoral general de Venezuela, o era el padrón electoral general de Venezuela para el 2012. Eso ha crecido, actualmente es más de 20 millones, pero para ese momento era 17.8. En el exterior, para el 2012 vivían, el padrón electoral que estaba habilitado para votar era de 67.000 personas. Era de 67.000 personas sobre 100.000 que estaban registradas,
porque no necesariamente en todas las ciudades se hicieron procesos de primarias, en las más grandes. Luego, este proceso, como les dije anteriormente en las lecciones, aceitó a las maquinarias electorales de los partidos para generar su movilización en sus meetings, en sus encuentros, en su campaña cuerpo a cuerpo, en sus casas por casa, y aceitó al mismo tiempo lo que es la movilización del voto. Luego, otro elemento importantísimo en esta campaña electoral fueron los debates electorales. Estos debates electorales en Venezuela hasta el momento habían pasado 12 años sin que se realizaran debates electorales presidenciales. Siempre era la voz de Chávez versus todos los demás. Pero en este momento para este momento se realizaron 2 debates llenos de propuestas que a los venezolanos los movilizó y no solamente les cambió el chip, como nosotros decimos, les cambió el chip, sino también le cambió la mentalidad de ver la posibilidad de tener debates dignos, de generar propuestas, de generar elementos, digamos, si se quiere, de diferenciadores a la propuesta del régimen de Nicolás Maduro. Y posteriormente, otra de las cosas que puedo caracterizar este proceso electoral, esta campaña electoral, que 2 cosas adicionales, ¿no? Que el Consejo Supremo Electoral realizó y prestó la infraestructura para la votación, más no para los resultados. Los resultados no los dio el Consejo Supremo Electoral, sino nosotros juntos, a través de nuestra plataforma, la Mesa de Unidad Democrática, montamos una junta electoral propia, conformada por notables del país, que finalmente fueron los que dieron el resultado de las primarias, ¿no? Y por último, un elemento importantísimo también de la campaña electoral es que hubo un compromiso conjunto de gobierno, una firma de un compromiso de gobierno conjunto. Es decir, todos los candidatos que firmaron un compromiso de apoyar no solamente al candidato ganador, sino también de apoyar la propuesta ganadora. Finalmente, para concluir, el caso del 2012, el día de la elección. Fíjense, aquí la movilización previa a la elección, la comunicación, la organización de los partidos, de los movimientos sociales, dio un resultado tan maravilloso que votaron 3.2 millones de personas, cuando las estimaciones estaban en que iban a votar entre 1.5, 2 millones de personas, votaron 3.2 millones de personas, que es el 16% del padrón electoral. Por ahí creo que mientras hablaba de esto con Salvador, me daba un dato que después pude corroborar, que ha sido una de las primarias, sino quizás la primaria en el mundo, salvando la de Estados Unidos, por supuesto, que quizás participa mucho más el padrón electoral, en donde más participación hubo. El día de se constituyó un comando de campaña. Ese mismo día, cuando Capriles Radonsky gana la elección, se constituyó un comando de campaña con los demás candidatos que asumieron ese mismo día un compromiso público de apoyar al candidato y ya de apoyar en ciertos aspectos en donde tenían mayor calificación. Por ejemplo, para poner un ejemplo, ganó Enrique Capriles Radonsky, que se marca, que se elige como candidato unitario, que marca un hito, un nuevo hito en esa lucha, con el 63 con 91%, seguido de Pablo Pérez con 30-68, María Corina, Diego Arria y Pablo Medina más abajo, pero cada uno de esos candidatos posteriormente asumió una responsabilidad en el comando, entonces generando un espíritu de cuerpo. Todo esto lo paso rápido porque sé que tenemos una limitación del tiempo. Yo, antes de continuar, y para caracterizar muy bien lo que les he dicho, quiero dejarles brevemente un video que ustedes vean lo que significó todo lo que les comenté en cuanto a la organización, la movilización, la emoción y sobre todo el discurso y la competitividad que a partir de ese momento se generó para poder enfrentar al tirano. Tengo el video aquí a tiro, un segundo. Estas cosas todavía voy a... Un segundito, que tengo que darle a compartir aquí. Minuto. Share screen. Necesito, Osvaldo, ser host para... Te hacemos host en un momentito. Y perdonen. Mientras se pone el video, algo que me impresionó mucho a mí de estas primarias venezolanas, las cuales he estudiado, es que en ese momento, en el 2012, era un Chávez con todos los petrodólares del mundo, ¿verdad?
y en PDVSA habían filas para recibir televisiones, refrigeradoras, automóviles, lo que fuera. Es decir, se gastó el 16% del Producto Interno Bruto del país. Esos billones o esos cientos de millones no los tiene Daniel Ortega, ¿verdad? Aún así, con un 67% de popularidad de Chávez, la oposición, corrígeme, Manuel, tuvo un 46%, que es extraordinario en las condiciones, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver un poquito esas cifras de la campaña electoral contra Chávez, que también son llamativas. Voy a ponerles brevemente este video, y me disculpan, yo quisiera, este video dura casi 4 minutos, yo voy a adelantar algunas partes, quizás para no hacerlo tan largo, ¿no? Perdón, creo que me saltó el video, no sé por qué. Un segundo. Tenía otro video a tiro y no sé por qué. Aquí está. Este es el video que les quería poner. 12:41 minutos de la tarde. Y hay muchísima gente votando. Todavía. Este es el candidato Enrique Capriles Radonsky. Trabajamos por 2 meses cuadrando a todos los miembros de mesa, testigos, presidentes, coordinadores del Comando Tricolor en cada centro del país. Yo sí creo que vamos a superar más de 2 millones de votos. 369 a 103. Mérida. Normal. La verdad es que muy contentos, satisfechos de la participación de la gente y bueno, ha superado nuestras expectativas. Ganamos Guadalajara, ganamos Guadalajara, ganamos Petare, ganamos Chicago, ganamos 4 del estudio. En 15 o 20 minutos van los resultados. Después de eso, Voy a adelantar un poquito aquí y voy a pasarles el momento en que es electo, ¿no? Está la gente esperando afuera el resultado. Ya lo voy a dejar completo. Enrique Capriles Radonsky, 1.806.000. Este mismo edificio ganamos, mira, son los mismos zapatos que hace lo que va a votar. Pero y la cédula igualita, 2005. Ha ido bien, será que está. Yo digo que mientras más poder uno tiene que tener más de pie en la tierra y asumir el poder con mucha humildad y entender que el poder es un préstamo. Eso no es de uno. Que el problema es cuando crees que eso es tuyo, eso no es de uno. Cada uno de los 3 millones dice, yo me comprometo a buscar uno. Son 6 millones. Tenemos que hacer una campaña. Búscate uno. 6 millones. O 9 millones de votos. Bueno, yo les quería compartir un poco este video, porque esto es rápido por el tiempo, insisto. Pero Digo que le tenemos que tener miedo a seguir estancados a un país con violencia. Se me disparó. Yo les quería poner ese video porque ese video representa, sobre todo las escenas finales, representa 3 cosas fundamentales, lo que he venido diciendo.
Lo primero, la movilización en torno a un candidato. 2, la unidad final que vieron de todos los candidatos con el candidato ganador, ¿no? Y el compromiso que ellos adquirieron públicamente para apoyar esa candidatura. Y el tercero es que generó, digamos, una expectativa altísima que después te va a derivar en las estrategias para enfrentar la campaña electoral. Aquí voy a tratar un poco más de acelerar, insisto, por temas de tiempo, las cosas que nos quedan, ¿no? Y bueno, al final llegó la elección presidencial del 2012 contra Hugo Chávez, ¿no? Y yo no quiero entrar en lo que fue la campaña electoral de Hugo Chávez en el 2012 contra Enrique Capriles Radonsky, porque allí hubo muchas cosas irregulares. Pero una de las principales cosas que yo creo que se tiene que tomar en cuenta en esta campaña electoral, porque al final Chávez ganó esa elección, por supuesto, como todos lo saben, pero había un elemento con el que nadie contaba en ese momento, que era un Chávez endiosado que venía de anunciar que estaba enfermo, Chávez que puso sus últimos esfuerzos de vida literalmente en esa campaña electoral, y eso es una diferencia fundamental con Ortega, fundamental, ¿no? Usó su enfermedad como una herramienta electoral, adelantó las elecciones 2 meses, las adelantó, debían haber sido en diciembre del 2012, las adelantó para octubre, y luego tuvo un uso desproporcionado del erario público donde prácticamente arruinó la nación durante esos meses de campaña electoral. Si ustedes pueden ver que el crecimiento ese año del PIB, del gasto electoral, del gasto público fue como nunca antes en la historia se había vivido, y sobre todo con los ingresos que ya se tenían, ¿no? Hay unas diferencias fundamentales con Ortega, unas diferencias fundamentales para una elección como esta con Ortega después de salir de una elección primaria. Ortega está debilitado nacional e internacionalmente. En ese momento Chávez, pues, era Chávez de cierta forma, tenía todavía su poder desplegado en toda la región, su influencia desplegada en el Caribe. Hoy Ortega tiene una economía deprimida por la pandemia, pero lo más relevante es que Ortega es un criminal, un asesino que tiene las manos manchadas de sangre y que va a ir a una elección a intentarse legitimar. Pero bueno, la vida nos da, como en la política, la política tiene como la vida, quiero decir, momentos inesperados. Chávez fallece el 5 de marzo del año siguiente, y allí entonces tuvimos que asistir a unas nuevas elecciones el 14 de abril del 2013, ¿no? Esta elección del 2013 tiene una diferencia fundamental con la del 2012. La primera, y más evidente, que Chávez ya no estaba. No hubo tiempo para hacer unas nuevas elecciones primarias, con lo que aquí cobró mayor importancia tener unas elecciones primarias desde el año 2012, porque no tuvimos necesidad por el tiempo de hacer unas nuevas primarias o ir a un consenso, sino que se utilizó exactamente la misma plataforma electoral, se planteó la misma estrategia, pero se aprobó, digamos, el uso de la tarjeta o casillero único en la mesa de la unidad. Este casillero único, que se titulaba Mesa de la Unidad Democrática, así tal cual, MUD, sacó la mayor cantidad de votos en la historia electoral en Venezuela, 7 millones de votos. Finalmente se perdió esa elección. Nosotros tenemos la tesis de que no se perdió, sino que esa elección fue robada. Nos las robaron en un cuestionadísimo proceso electoral, en donde la diferencia fue de aproximadamente 200.000 votos. Con lo cual aquí cobró fundamental importancia tener un proceso de legitimación, fundamental importancia tener la organización, la movilización y la defensa del voto, porque a pesar de todas las trabas que nos pusieron, pues la elección fue lamentablemente robada en ese momento. Posteriormente, y por último, ya para ir cerrando algunas cuestiones, les quiero hablar rápidamente de la experiencia del 2015. Esta es una experiencia muy importante para nosotros, porque en la experiencia del 2015 nosotros nos preparamos para ganar posteriormente la Asamblea Nacional. Las primarias para elegir los candidatos a la Asamblea de mayo 15, toda la legitimidad para ganar la Asamblea Nacional. De los 164 candidatos que nosotros debíamos presentar, se eligieron 105 candidatos unitarios. Se utilizó la misma plataforma electoral. De estos 105 candidatos unitarios, el 96%
de esos candidatos que se eligieron en primaria fueron después electos como diputados. Participó el 13% del padrón electoral, con lo cual nuevamente se superaron las expectativas de participación. Nos permitió nuevamente aceptar la maquinaria electoral, tanto en movilización como en defensa del voto. Nos permitió ganar la Asamblea Nacional en diciembre de ese año con 112 diputados, representando el 56% de nuestra alianza. Y finalmente, y lo más importante, por eso les decía y le hacía mucho énfasis al principio acerca de los tiempos, nos dotó a una Asamblea Nacional legítima y que es la única institución que en este momento, hoy 2021, permanece en pie, legítima y reconocida ante el mundo. Finalmente, esto lo que les voy a contar no tiene que ver es con la farsa presidencial de mayo del 2018. Esto no tiene que ver con primarias, pero les quiero dejar simplemente algunos retazos para que posteriormente ojalá podamos tener otra conversación más profunda sobre esto, porque lo último que le acabo de mencionar, que es que la Asamblea Nacional electa en el 2015 es la última institución legítima, dio como resultado el proceso que hoy tenemos, ya que se realizó una farsa electoral en el 2018, a la cual no asistimos, porque fueron convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima de origen. No tenía la legitimidad ni la constitucionalidad para poder convocar elecciones, ni en su origen como después fue instalada. No hubo garantías electorales, no se mejoraron ninguna de las garantías electorales. Maduro hoy carece de legitimidad y legalidad, usurpando el poder. Y eso a nosotros nos permitió que la actual Asamblea Nacional constitucionalmente ejerza, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ejerza constitucionalmente lo que es el poder legítimo en Venezuela. Por ende, quiero hacer una concatenación final de hechos, esos procesos que se fueron desencadenando en el 2012, entendiendo los contextos, los tiempos, los momentos, los actores que participaron, sobre todo, tienen como fin, o mejor dicho, se fueron derivando actuaciones que hoy que no solamente nos dan, digamos, una posición de mantener al régimen contra la pared, como lo tenemos en este momento, pero también nos ha dotado de una gran legitimidad nacional e internacional para poder llegar hasta donde estamos. Con esto quiero culminar mi presentación. De verdad, disculpen un poco si me pasé del tiempo. Y bueno, la verdad es que estas experiencias espero que puedan servir y que puedan ayudar, digamos, a responder algunas de las cosas que ustedes, o de las dudas que ustedes tengan. Y por supuesto, vamos a seguir apoyando la causa y la lucha nicaragüense en el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por esa amplia e interesante exposición sobre la experiencia de tu país, Venezuela, un país hermano que tanto como Nicaragua sufren los estragos de una dictadura. Recordamos a nuestra audiencia, a todos aquellos que nos están siguiendo, que pueden hacer sus preguntas por medio del chat en Facebook o en las plataformas en donde se encuentra nuestra señal. Nosotros las pasaremos aquí a nuestro invitado, el señor Manuel Avendaño. Les recordamos que Dora Argüello, nuestra coordinadora de redes sociales, está monitoreando esos comentarios en este momento en la página de Facebook. Adelante. Es un contexto muy interesante, Manuel, muy duro. Venezuela y Nicaragua enfrentan. En un cierto sentido, Nicaragua nunca hemos tenido primarias. Venezuela es un proceso que es permitido por su constitución y que se ha cumplido. Eso es una gran diferencia con Nicaragua. El contexto también puede ser similar, que en Nicaragua no estamos acostumbrados a los debates, no estamos acostumbrados a decidir sobre líderes. Y casualmente esa es la razón por la cual estamos organizando esta noche este evento, para promover esa discusión entre nuestros ciudadanos y aquellos que quieren ser nuestros líderes. Tenemos algunas preguntas que nos están llegando por medio de Facebook, y se relaciona a la primera: ¿cuál es el impacto de esas elecciones primarias en la oposición
en el partido oficialista de Chávez. ¿Cómo reaccionaron ellos a ese ejercicio de que ustedes promovieron? Sí, ¿quieres que vaya respondiendo una vez, Osvaldo? Sería Bueno, esta pregunta es muy interesante porque el régimen, la primera lección que recuerdo les comenté, o la segunda lección que recuerdo les comenté, es que el tirano nunca sale legitimado, el tirano nunca se legitima. Y por lo tanto, sus partidos, sus bases reaccionan de la misma manera como él reacciona. Es decir, las primarias, cuando las veo desde la perspectiva del tiempo, fueron descalificadas. Bueno, el régimen hizo toda una campaña para que la gente no solo no participara, sino también para descalificarlas y decir, bueno, allí van a elegir cualquier cosa, el único que va a ganar soy yo, Chávez, el único que tiene el poder soy yo, todo esto. Más bien creo que eso generó no solamente rechazo en la mayoría de los venezolanos, porque la mayoría de los venezolanos queríamos participar por medio del voto en el futuro del país, sino que generó que sus bases fuesen quebrándose un poco de confianza. Esto sí tuvo una influencia en lo que fue la campaña electoral ya entre Capriles y Chávez. Yo recuerdo claramente que esta fue una campaña muy larga, prácticamente un año, ¿no? Chávez anunció casi un año antes que sufría de cáncer, y ahí prácticamente en ese mismo momento él comenzó campaña, desde el 2011, solo que no tenía enfrente un contendor. En el 2012, ya cuando había contendor, era Chávez y su enfermedad, porque eran dos candidatos, versus versus Capriles. Y por ahí en julio, yo me recuerdo que fue del 2012, ya 3 meses antes de la elección, hubo lo que se llamó, digamos, la gran concentración en Caracas, la toma de Caracas. Y en ese momento yo recuerdo que Chávez hizo todo lo imposible por tratar de evitar esa movilización, y pasó todo lo contrario, pasó absolutamente todo por lo contrario. Prácticamente 600.000, 700.000 personas se movilizaron a apoyar a Enrique Capriles Radonsky, con lo cual, digamos, toda esa organización de las primarias que se fue gestando fue poco a poco teniendo sus resultados, fue debilitando la base del régimen. Después de esa concentración que vio Chávez que tenía Capriles cómo ganarle su elección, ahí yo siento que Chávez impulsó más el gasto público, le metió más dinero a su campaña y comenzó a generar y a comprar y a quebrar conciencia a punta de dinero del ingreso petrolero de Venezuela en ese momento. Eso es muy interesante, Manuel. Otra pregunta. Ustedes en Venezuela, nos pregunta un ciudadano nicaragüense, han tenido también una oposición heterogénea. ¿Nos podría describir experiencias específicas o recomendaciones para construir unidad dentro de esa oposición? Bueno, a mí siempre que me piden recomendaciones respondo con mucha humildad, en el sentido de que... Experiencias, digamos. Sí, de experiencias, porque la verdad es que siempre hay margen de mejora en cada una de las cosas, ¿no? Fíjense, nosotros, la oposición en Venezuela no es homogénea, es heterogénea, justamente, pero lo ha sido siempre. Y yo creo que esa es la principal característica de nuestra oposición, de nuestra plataforma. En primer lugar, porque convergen diferentes partidos políticos de diferentes visiones, pero donde lo más importante es que todos estamos apostando, actualmente incluso, a lo que es a la recuperación de la democracia, a la justicia, por supuesto, y finalmente a la reconstrucción del país. Tener una oposición heterogénea no es malo, y no le tengan miedo a eso. Si me piden un consejo, que humildemente se los puedo dar, no le tengan miedo a una oposición heterogénea, no le tengan miedo a tener diferentes visiones dentro de la oposición, porque de esas visiones se comienzan a construir los caminos, mejores caminos y mejores alternativas. Malo es cuando existe una oposición, un partido único, malo es cuando existe un pensamiento único, malo es cuando intentan imponerle, digamos, a los ciudadanos su pensamiento. Entonces, la heterogeneidad es bienvenida, es bienvenido el diálogo, es bienvenido el debate. Esos 5 candidatos que ustedes vieron en las primarias, todos tenían posiciones
diferentes en ciertos aspectos fundamentales, sobre todo en el tema más fundamental de gobierno, que era cómo ven el país, el petróleo dentro de la economía del país, que siempre ha sido un tema en Venezuela. Y tenían diferencias fundamentales, pero lograron construir a partir de sus diferencias posiciones comunes que enfrentaran a lo más grande de todo, que era lograr el objetivo más grande, que era la salida del dictador. Sí, gracias. De parte de la Coalición para la Libertad de Nicaragua, queremos saludar y agradecer la presencia de la embajadora María Faría y del embajador Claudio Sandoval, que ya el señor Avendaño presentó al inicio de esta conversación. Nos llega otra pregunta del público. Ya que estamos en el año 2015, pregunto, ¿por qué falló la acción del presidente Guaidó en el 2020? ¿Qué fue lo que sucedió? La oposición estaba clara que si esta acción fallaba se perdería todo esfuerzo realizado. Bueno, yo quisiera contestarle a Aníbal. Estoy leyendo su pregunta por aquí. Saludos, Aníbal, gracias por preguntar. La acción yo difiero, la acción de Guaidó no falló por tres razones, ¿no? La primera, porque se mantiene la institucionalidad de la Asamblea Nacional del 2015 hasta el momento. Y eso no es retórica, eso está en la Constitución, absolutamente, después de las falsas elecciones que se han hecho en el último año. En primer lugar, mantenemos la institucionalidad. Lo segundo es que mantenemos el reconocimiento internacional. Y lo tercero es que mantenemos lo más importante, que son la protección de los activos de Venezuela en el exterior, que eso es una de las cosas más importantes, que evitamos que el régimen malverse los fondos, evitamos que el régimen esté utilizando los fondos que ingresan por los activos del exterior para usufructar o para robárselos, ¿no? Y para malversarlos. Lo que sí, nosotros sí hemos hecho, y lo reconocemos, por supuesto, es que han habido errores en la estrategia y en la táctica, ¿no? Nosotros, como les decía, capaz uno de nuestros errores fue ponerle un límite a la salida, un límite de tiempo a la salida del régimen, entendiendo que esto es una lucha que llevaba o amerita, digamos, muchos más hitos y muchos más hechos por desenvolver. Eso quizás puede ser un error, pero nosotros no hemos fallado en nuestra estrategia. Lo que estamos haciendo es recalibrar un poco cuáles son nuestras tácticas que nos permitirán lograr, si Dios quiere, lo que nosotros consideramos como la solución política que nos permita definir el futuro a los venezolanos. Sí, bueno, tenemos otra pregunta acá que necesito reformular porque está en varias... específicamente, ¿por qué ¿qué es lo que se considera la principal diferencia entre Venezuela y Nicaragua? Teniendo en cuenta, dice, que ambos países estamos en dictadura, pero Venezuela tiene un presidente interino. Bueno, yo creo que lo fundamental, haciendo un recuento rápido, un reconteo rápido, creo que hay unas diferencias gigantescas, ¿no? En ambos procesos, sin querer, digamos, generar malos entendidos o malas expectativas con lo que voy a decir, ¿no? La primera diferencia, Maduro ha tenido el control del territorio por 4 grandes acciones, ¿no? Por 4 grandes componentes. El primero, el apoyo de los rusos, de los cubanos, que tienen aproximadamente 250.000 cubanos en Venezuela, de los rusos, de los chinos, de los turcos. Básicamente es una primera grandísima diferencia. La segunda diferencia es que hay una penetración. Bueno, la segunda diferencia es que prácticamente tenemos una fuerza armada que está al servicio del régimen, ¿no? Que ha servido de prebendas y se ha servido de la represión para mantener y ayudar a sostener al poder en el poder, pues básicamente. La tercera es que estamos secuestrados por terroristas, por violadores de derechos humanos y narcotraficantes. O sea, la verdad es que el régimen de Maduro no es un régimen político netamente, o que son unos malos políticos o que son unos malos gobernantes, sino que hay unos intereses de narcotraficantes. Entonces, esa es una diferencia fundamental, digamos, con Nicaragua, porque tenemos la conversión de 3 grandes aspectos: terrorismo, narcotráfico y un
una fuerza militar cooptada. La segunda gran diferencia es que ustedes todavía, por lo que veo, por lo que he conversado con ustedes, con muchos nicaragüenses, es que existe una rendija de institucionalidad que, si bien a nosotros no las intentaron cerrar, la paramos con las dos manos. Y es lo mismo que ustedes tienen esa oportunidad de hacer. Una rendija en la cual todavía se pueden meter y que se pueden desencadenar nuevos hechos que al dictador lo debilite mucho más. Y la tercera diferencia sustancial es que, bueno, la verdad es que el Chávez, durante el mandato de los últimos años de Chávez, y lo que le heredó después a Nicolás Maduro fue básicamente una bonanza petrolera que no se veía en ningún lado, no se había visto en ningún lado de la historia, en ningún momento de la historia en Venezuela. Vaya que le dejó dinero Chávez a Maduro. Y claro, ya después todo lo destruyó, lo malversó, lo gastó, igual que Chávez lo comenzó a gastar, a robárselo. Pero es aquí donde llegan las consecuencias de una emergencia humanitaria compleja, que es la que estamos viviendo ahorita en Venezuela. Entonces, estas diferencias fundamentales permiten tener una perspectiva de lucha con unas ventajas competitivas a lo que se pueden dar en Nicaragua, a diferencia de lo que pasó en Venezuela. Gracias, Manuel. Bueno, nos continúan llegando demasiadas preguntas y yo creo que vamos a tener otro día otra conversación con Manuel, porque hay temas tan interesantes para ambos países que estoy viendo las preguntas están floreciendo. Pero aquí hay una pregunta que le han hecho de diferentes maneras y quizás no se relaciona directamente con la exposición, pero dice, ¿nos podría describir por qué razones la OEA declaró al gobierno de Nicolás Maduro como ilegítimo, pero no ha sucedido lo mismo con el gobierno de Nicaragua? Bueno, yo no quisiera pecar de no conocer, de decir cosas que no conozco completamente. No conozco muy bien o completamente a fondo cómo fue el proceso por el cual la OEA no ha logrado eso, ¿no? Pero yo sí le puedo hablar perfectamente del caso venezolano y allí sí les puedo, quizás con un poquito menos de modestia, decirles qué es lo que nosotros hicimos para poderlo lograr. En primer lugar, esto no es un trabajo que se vio solamente en el 2019. Nosotros, cuando llegamos a la OEA en el 2016, teníamos solamente 4 o 5 votos a favor. 4 o 5 votos que apoyaban a la alternativa democrática. Comenzamos el trabajo básicamente de tocar cada país, de demostrar en cada país de Latinoamérica la razón por la cual se tenía que adoptar en Venezuela la Carta Interamericana. Y créanme, amigos, que eso fue un trabajo de 1 año viajando, montado en avión, no dormir, revisando acuerdos, revisando, haciendo lobbies, tomando café, almorzando, cenando, hablando por teléfono, teniendo reuniones, bueno, en ese momento era Skype. Bueno, fueron horas, 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 horas y horas. Miren, hay una anécdota. Yo ahorita estoy viviendo en Washington, soy exiliado también, la dictadura me persiguió en Venezuela y tuve que irme de mi país. Estoy viviendo en Washington y estoy viviendo ahorita en una zona donde me recuerdo que la primera vez que yo vine en esa zona prácticamente pasé caminando con el presidente de la Comisión de Política Exterior, literalmente como un vendedor. Aquí está la embajada de Haití. Hola, somos de Venezuela. Entramos, contamos el cuento, dejamos documentos, demostramos que se violaban derechos humanos en Venezuela, demostramos por qué se tenía que aplicar la Carta Interamericana, demostramos por qué nos estaban cerrando las elecciones, demostramos que vamos caminando. Mira, esa es la de Trinidad. Hola, somos de Venezuela. Eso lo hicimos muchas veces. En esta misma calle o cerca de esta calle donde estoy viviendo, nos pasó, lo hicimos así. Y esto fue poco a poco generando un lobby que nos trajo hasta donde estamos. Tengo que reconocer, sin ningún tipo de duda, que el trabajo denodado del secretario general actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha sido determinante también para eso. Él fue el primer informe que presentó de violación de derechos humanos en Venezuela, de por qué las elecciones del 2015 fueron las últimas elecciones legales y por qué las del 2016, el referendo revocatorio,
nos cerraron las alternativas, y así hemos ido construyendo alianzas. Hasta el día de hoy. Hoy por primera vez tenemos mayoría en la OEA. Tuvimos una mayoría en la OEA que nos costó 5 o 6 años lograrla. 5 o 6 años lograrla. Ahora, esto no quiere decir que estas mayorías van a ser para siempre, ¿no? Hay cambios políticos que se dan en la región. Ahorita, por ejemplo, pueden haber varios países que cambien sus dinámicas políticas internas y otra vez tengamos que volver a ser la minoría. Pero tenemos que entender que los procesos políticos internos impactan en los políticos, en las políticas exteriores, pero al mismo tiempo generan unos cambios fundamentales que nos permiten estar en estas lides. Entonces, yo, si me permiten un consejo, que aquí sí se los puedo dar, insisto, con un poco más de modestia, hay que hacer un trabajo denodado que implica mucho sacrificio humano, que implica mucho sacrificio incluso material, pero que al final pues tiene los resultados que nosotros queremos obtener. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, las preguntas continúan llegando, pero vamos a dar lugar a una última pregunta que nos están poniendo aquí en el chat. Y dice así: la unidad de la oposición en Venezuela ha sido posible por el liderazgo de los líderes de cada grupo, o ha sido posible por la unidad de movimientos y partidos en una sola organización. ¿Qué ha pesado más? Gracias, Alberto José, por esa pregunta. Es una pregunta sumamente interesante y una pregunta que yo creo que tiene 3 respuestas. El liderazgo es importante, por supuesto. La voluntad política es importante. Los movimientos de base son importantes. No hay que desmeritarlos. Creo que eso empuja a que haya unidad, a que haya, como te puse el ejemplo, nuestro partido, por ejemplo, Voluntad Popular, hace un año antes de esas elecciones del 2012, tuvo sus primarias internas y eso fue concatenando concatenando hechos para apoyar finalmente las primarias nacionales. Pero hay un tercer factor, que es sobreponer el interés nacional al interés particular y de los partidos. Y eso implica voluntad, liderazgo y base. Implica las 3 cosas, implica sentarse en una mesa, encontrar las diferencias sobre las cuales puedan construir, pero la determinación de la salida de la dictadura y de lograr un cambio político, a mi juicio, es el paraguas de todo lo demás. Bueno, muchísimas gracias a Manuel por tu presentación y por las respuestas a estas preguntas. Ha sido una conversación muy amplia, muy participativa, y quedas con una gran deuda porque hay muchísimas otras preguntas que tendrán que responderse en otra conversación. Me gustaría entonces invitar a la presidenta honoraria de la Coalición para la Libertad de Nicaragua, la señora Rosalía Miller. Tu audio, Rosalía. Muchas gracias, Oswaldo. Manuel, estamos infinitamente agradecidos por las lecciones que has compartido tan brillantemente con nosotros durante este conversatorio. Gracias. Perdón, Rosalía. Extiendo nuestro agradecimiento a todos los que participaron esta noche. Juntos llegaremos a alcanzar la meta donde nuestros pueblos lleguen a vivir en una Nicaragua, en una Venezuela, donde se practica la democracia, donde los niños puedan crecer sin ansiedades y donde nuestros pueblos puedan vivir en paz. Gracias de nuevo y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Esta ha sido una transmisión de la Coalición para la Libertad de Nicaragua. Gracias a todos y estén conectados en nuestras próximas conversaciones. Muchas gracias. Gracias. Muy agradecida por su ponencia. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Buenas noches.